El doctor Ernesto Villalobos Castañeda, de 47 años, médico del Centro de Salud Municipal de Puebla desde hacía 20 años, había atendido toda clase de enfermedades, desde paludismo hasta heridas de machete, pero nunca había visto algo como lo que encontró aquella mañana de julio de 1956. El joven llegó tambaleándose a la sala de urgencias cerca de las 6 de la mañana, descalzo, vestido con lo que parecía un pijama de franela con estampados infantiles, completamente inadecuado para un hombre de su edad. Tenía 23 años, según dijo después, aunque su comportamiento sugería el de un niño asustado. Se llamaba Rodrigo Salazar López, y durante los primeros minutos solo pudo repetir una frase. Ya no puedo dejar de tomar. Ella me necesita. Todos la necesitamos. Villalobos lo examinó bajo la luz amarillenta de la lámpara de exploración, y lo que vio le heló la sangre. El torso del muchacho estaba cubierto de marcas circulares, docenas de ellas, algunas recientes y otras cicatrizadas, formando patrones concéntricos alrededor de los pezones y extendiéndose hacia el abdomen. Eran marcas de succión, pero no del tipo que dejan los besos apasionados o los chupetones juveniles. Estas eran metódicas, repetitivas, casi rituales en su distribución. Los brazos mostraban el mismo patrón. Cuando Villalobos intentó tomar el pulso del joven, este comenzó a llorar, llamando a su mami, no a su madre biológica, sino a una tal mamá Dolores, y pidiendo entre sollozos que le dieran la leche, que sin ella no podía dormir, que la necesitaba ya. La enfermera Guadalupe Ramírez, que llevaba 15 años trabajando con Villalobos, había visto drogadictos antes, pero esto era diferente. El muchacho no mostraba los temblores típicos de abstinencia alcohólica, ni las pupilas dilatadas de los consumidores de marihuana que ocasionalmente llegaban al centro. Sus pupilas estaban contraídas, diminutas como cabezas de alfiler, signo inequívoco de opiáceos, pero su discurso no era el habitual de un adicto. No pedía droga, no mencionaba heroína ni morfina, pedía leche, pedía a su mami, y lo más perturbador, hablaba con la dicción y el tono de un niño de 5 o 6 años, a pesar de tener la voz gruesa de un hombre adulto. Villalobos ordenó que lo ingresaran inmediatamente y que nadie, absolutamente nadie, saliera a comentar el caso. Algo en su instinto médico, afinado por décadas de práctica, le decía que aquello que había llegado a su sala de urgencias aquella mañana era apenas la punta de algo mucho más oscuro y profundo. Durante las horas siguientes, mientras Rodrigo dormitaba bajo sedación, Villalobos comenzó a recordar. 3 meses atrás, en abril, había atendido a una mujer de unos 50 años, la señora Herrera, quien le consultó por insomnio. Durante la conversación, ella mencionó casi de paso su preocupación por su hijo Miguel, de 21 años, quien se había mudado a una pensión familiar en el barrio de la Luz, para estar más cerca de su trabajo en una imprenta. Al principio, todo había ido bien, pero en las últimas semanas Miguel había dejado de visitarla los domingos, que era su costumbre sagrada. Las cartas que enviaba eran extrañas, llenas de frases sobre lo feliz que era en su nuevo hogar y sobre lo maravillosa que era mamá Dolores, la dueña de la pensión. La señora Herrera había intentado visitarlo 2 veces, pero nunca la dejaron pasar del recibidor. La señora de la casa, una viuda entrada en años, le aseguraba que Miguel estaba bien, pero que necesitaba descansar y recuperarse de las tensiones de la vida. ¿Recuperarse de qué? Si era un muchacho sano y fuerte, la señora Herrera no lo entendía. Villalobos le había recetado valeriana para dormir y le había dicho que no se preocupara, que los jóvenes a veces necesitaban distanciarse para encontrar su independencia. Ahora, mirando las marcas en el cuerpo de Rodrigo, recordaba también otras 2 consultas similares. Una madre de Cholula, cuyo hijo trabajaba de dependiente y vivía en esa misma pensión. Otra de Atlixco, cuyo hijo estudiaba contabilidad. Todos vivían en casa materna de refugio. Todos habían dejado de visitar a sus familias. Todos enviaban cartas con referencias a mamá Dolores y a lo felices que eran. Villalobos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era coincidencia, no podía serlo. Cuando Rodrigo despertó al mediodía, Villalobos se sentó junto a su cama con libreta y pluma. Necesitaba saber qué estaba pasando en esa casa. El joven lo miraba con ojos vidriosos y cuando habló, lo hizo con voz temblorosa. Dijo que había llegado a casa materna en noviembre del año anterior, recomendado por un conocido del mercado. La señora Dolores era amable, maternal, cobraba poco y la casa estaba limpia. Al principio todo era normal. Compartía habitación con otros 2 muchachos en el segundo piso. Desayunaban juntos, cada quien iba a su trabajo, regresaban por la noche, pero había reglas.
estrictas, nada de alcohol, nada de mujeres, nada de salir después de las 8 de la noche. Y todas las noches, antes de dormir, la señora Dolores le servía un vaso de leche tibia endulzada con miel. Para que duerman bien, decía ella, como cuando eran niños y sus mamás los cuidaban. Al principio, Rodrigo encontraba el ritual un poco extraño, pero inofensivo. La leche sabía dulce, casi demasiado dulce, con un toque amargo al final que la miel no lograba disimular del todo. Después de tomarla, un sopor agradable lo invadía y dormía profundamente, sin sueños. Pero con las semanas comenzó a notar cambios. Sentía una necesidad creciente de esa leche nocturna. Si por alguna razón se retrasaba en llegar, experimentaba ansiedad, sudoración, un vacío en el estómago que solo se llenaba con el vaso que la señora Dolores le ofrecía con una sonrisa. Los otros muchachos parecían sentir lo mismo. Hablaban cada vez más de mamá Dolores, de lo buena que era, de lo seguro que se sentían en la casa. Entonces comenzaron las ceremonias. Villalobos apretó la pluma mientras escribía. Rodrigo describió cómo, después de varios meses, la señora Dolores comenzó a invitarlos uno por uno a una sala especial en el segundo piso, decorada como una habitación infantil, con papeles de pared de colores pastel, juguetes antiguos en las repisas y una mecedora grande de madera. Allí, ella les hacía sentarse, les hablaba con voz suave sobre lo mucho que los quería, sobre cómo el mundo exterior era peligroso y cruel, sobre cómo solo una madre verdadera podía protegerlos. Les daba de beber la leche directamente de un vaso que sostenía en sus manos, como si fueran niños pequeños, y los acunaba mientras cantaba canciones de cuna. Al principio Rodrigo se resistió, le pareció absurdo, pero la necesidad de la leche era más fuerte, y después de tomarla de las manos de ella, el efecto era aún más potente. Se sentía flotar, se sentía amado, se sentía protegido. Los días comenzaron a desdibujarse. Dejó de ir a trabajar. Los hijos de la señora Dolores, 4 hombres adultos y una mujer, todos mayores de 30 años, le dijeron que no se preocupara, que ellos cuidarían de él, que su único trabajo ahora era ser feliz y estar con mamá. Las marcas en su cuerpo, explicó Rodrigo con vergüenza, venían de los juegos de amamantamiento que la señora Dolores y sus hijos practicaban con los residentes. Ella les explicaba que el amor maternal se expresaba a través del contacto físico, del acto simbólico de alimentación. Los hacía recostarse sobre su regazo mientras ella o uno de sus hijos presionaba sus labios contra su pecho desnudo y succionaba, imitando el acto de amamantar. No había nada sexual en ello, insistía ella. Era amor puro, amor maternal. Y los muchachos, bajo el efecto de las sustancias y la manipulación psicológica constante, se sometían. Algunos incluso lo pedían. Rodrigo vio a jóvenes de 25 años vestidos con pijamas infantiles, hablando con voz de niño, llamando a la señora Dolores mami y a sus hijos hermanos mayores, peleando por la atención de ella como niños celosos. Había uno, Tomás, que llevaba más de 2 años en la casa y que ya no recordaba su apellido ni el nombre de su madre biológica. Solo sabía que su mami era Dolores y que nunca, nunca quería irse de allí. Rodrigo solo logró escapar porque una mañana, al despertar antes que los demás, el efecto de la leche había disminuido lo suficiente para que un destello de lucidez atravesara la niebla de su mente. Vio su reflejo en un espejo del pasillo y no se reconoció. Tenía el cabello largo y descuidado, había perdido al menos 10 kilos, su rostro mostraba una expresión vacía. Se dio cuenta, en un momento de horrible claridad, de que estaba atrapado, de que si no salía ya, nunca saldría. Con manos temblorosas, encontró una ventana del baño que daba al callejón trasero. Era apenas lo suficientemente grande. Se deslizó por ella, cayó sobre la basura acumulada, se levantó y corrió. Corrió descalzo por las calles aún oscuras, sin saber bien hacia dónde, solo alejándose. La urgencia de regresar, de volver con mamá, de tomar su leche, lo atormentaba a cada paso. Pero siguió corriendo hasta que sus piernas se dieron frente al centro de salud municipal. Lo que el doctor Villalobos no sabía aún, mientras escuchaba el relato entrecortado de Rodrigo, era que esta historia tenía raíces mucho más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Durante los días siguientes, Villalobos intentó reportar el caso a las autoridades. El agente del Ministerio Público que lo atendió, un hombre gordo y desinteresado llamado licenciado Fuentes, escuchó su historia con expresión aburrida. Dijo que una viuda respetable que ofrecía pensión barata no era una criminal, que los muchachos eran adultos y vivían allí por voluntad propia, que las marcas podían ser autoinfligidas o resultado de alguna práctica sexual consensuada, que el muchacho Salazar probablemente era
un drogadicto que intentaba culpar a otros de sus problemas. Cuando Villalobos insistió en que visitaran la casa, el licenciado Fuentes le espetó que no tenía tiempo para perseguir fantasías de un médico que veía criminales en todas partes. Frustrado, Villalobos decidió tomar otro camino. Conocía al doctor Héctor Jiménez Solís, psiquiatra del Hospital General que había estudiado con él en la Universidad Nacional años atrás. Si alguien podía evaluar el estado mental de Rodrigo y confirmar que aquello no era una simple adicción, era Héctor. El doctor Jiménez llegó al centro de salud 2 días después, un jueves por la tarde. Era un hombre delgado de 50 años, con lentes de marco grueso y expresión perpetuamente pensativa. Examinó a Rodrigo durante 3 horas, realizando pruebas de memoria, orientación, respuesta emocional. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. El muchacho mostraba síntomas de regresión psicológica inducida, un fenómeno raro pero documentado en casos de tortura psicológica extrema y uso prolongado de ciertas sustancias. Su personalidad adulta había sido parcialmente desmontada y reemplazada por una estructura infantil. Respondía a estímulos de autoridad de manera sumisa, buscaba aprobación constantemente, mostraba dependencia emocional patológica. Y lo más preocupante, análisis de sangre revelaron presencia de morfina y láudano en cantidades significativas, mezcladas con otras sustancias que los laboratorios del hospital no pudieron identificar completamente, posiblemente extractos herbales con propiedades sedantes. La combinación prolongada de estas sustancias con manipulación psicológica intensiva podía, en efecto, producir los resultados que Villalobos describía. Jiménez redactó un informe de 7 páginas donde concluía que Rodrigo Salazar había sido víctima de infantilización forzada mediante uso de sustancias psicoactivas y técnicas de condicionamiento psicológico, y que existía alta probabilidad de que otros jóvenes en la misma situación permanecieran en riesgo inminente. Recomendaba intervención inmediata de las autoridades. Armado con el informe psiquiátrico y los análisis de laboratorio, Villalobos volvió al Ministerio Público. Esta vez no vio al licenciado Fuentes, sino a su superior, el procurador regional, licenciado Arturo Mendoza Sánchez, un hombre serio de 60 años que sí prestó atención. Leyó el informe, estudió los análisis, escuchó el relato de Villalobos sin interrumpir. Cuando terminó, se reclinó en su silla y encendió un cigarro. Dijo que conocía a la señora Dolores Aguirre de Mendoza. Era viuda de un coronel revolucionario caído en Celaya en 1915. Había criado sola a 5 hijos. Era devota, asistía a misa diaria en la catedral. Había donado dinero a orfanatos. Era, en teoría, una mujer respetable. Pero el procurador Mendoza también había escuchado rumores. Hacía meses que vecinos del barrio de La Luz comentaban cosas extrañas sobre casa materna. Movimientos nocturnos, olores inusuales, jóvenes que entraban pero nunca salían, familias que se quejaban. Él había archivado esas quejas pensando que eran chismes de vecindario. Pero ahora, con evidencia médica y psiquiátrica, no podía ignorarlo más. Ordenó una investigación discreta. Asignó a 2 agentes de confianza para que vigilaran la casa y entrevistaran a vecinos y familiares de los residentes. Durante las semanas siguientes, entre julio y agosto de 1956, Villalobos siguió tratando a Rodrigo, que lentamente, dolorosamente, comenzó a desintoxicarse. Los primeros días fueron un infierno. El muchacho sufría sudores fríos, vómitos, alucinaciones. Llamaba a gritos a mamá Dolores, rogaba que le dieran la leche, prometía ser un niño bueno si solo le daban un poco. Villalobos tuvo que sedarlo varias veces para evitar que se lastimara, pero gradualmente la niebla comenzó a despejarse. La personalidad adulta de Rodrigo emergió nuevamente, y con ella la horrible comprensión de lo que le había sucedido. Lloró durante horas cuando finalmente entendió que había pasado 8 meses viviendo como un niño, que había perdido su trabajo, que su familia no sabía dónde estaba, que había dejado que una anciana demente lo tratara como un bebé mientras él se sometía voluntariamente a aquella pesadilla. La vergüenza era casi insoportable. Villalobos, sin embargo, le aseguró que no era su culpa, que había sido víctima de manipulación química y psicológica sistemática, que nadie podría haber resistido eso durante tanto tiempo. Mientras tanto, los agentes del procurador comenzaron a descubrir cosas. Entrevistaron a don Esteban Ramos, dueño de la panadería frente a casa materna, quien confesó que durante los últimos años había notado que los muchachos que vivían allí se comportaban de manera extraña. Los veía temprano en la mañana, asomados a las ventanas del 2.º piso, mirando la calle con expresión ausente. Nunca los veía salir solos. Siempre iban acompañados de uno de los hijos de doña Dolores, que los llevaba de la mano como si fueran niños pequeños. Una vez,
contó don Esteban, vio a uno de los muchachos, un tal Javier, llorando en la ventana, golpeando el vidrio. Pero cuando él le hizo señas preguntando si necesitaba ayuda, uno de los hijos de doña Dolores apareció detrás del muchacho, cerró la cortina y no volvió a ver a Javier nunca más. La señora Morales, que vivía en la casa contigua, reportó escuchar cantos todas las noches. No himnos religiosos normales, sino canciones de cuna, cantadas por varias voces masculinas adultas, imitando voces infantiles. Era perturbador. A veces se escuchaba llanto, pero no llanto normal, sino el llanto de hombres adultos sollozando como bebés. El empleado del mercado municipal, Sebastián Cordero, quien hacía entregas a casa materna, proporcionó información crítica. Durante los últimos 5 años, había entregado allí cantidades absurdas de leche en polvo, suficiente para alimentar a Piedmont 30 personas. También miel por kilos y frascos de un líquido oscuro que la señora Dolores le pedía conseguir en una botica antigua del centro, un preparado de hierbas y láudano que en teoría se usaba para dolores severos, pero que ella compraba en cantidades industriales. Sebastián pensaba que tal vez revendía esos productos, pero ahora que lo pensaba, nunca vio que saliera mercancía de esa casa. Todo entraba, nada salía. Los agentes también localizaron a familiares de otros muchachos. La señora Herrera confirmó que su hijo Miguel seguía sin visitarla. Ella había intentado ir a la casa 3 veces más, y 3 veces la señora Dolores la había despachado con excusas. La última vez, en junio, alcanzó a ver a Miguel brevemente en el pasillo del segundo piso. Su hijo la miró sin reconocerla inmediatamente, y cuando ella gritó su nombre, él sonrió de manera extraña y dijo: «Mami, está ocupada ahora», antes de que uno de los hermanos Aguirre lo llevara de vuelta a su habitación. El procurador Mendoza recopiló toda esta información y la presentó a un juez, solicitando una orden de allanamiento. El juez, escéptico al principio, quedó convencido por el volumen de evidencia testimonial y médica. La orden fue emitida el 20 de agosto de 1956. Villalobos solicitó estar presente durante el operativo, argumentando que su experiencia médica podría ser necesaria si encontraban a los muchachos en estado de intoxicación o crisis. El procurador aceptó. La mañana del 21 de agosto, un martes, un grupo de 8 agentes judiciales, el procurador Mendoza, el doctor Villalobos y el doctor Jiménez, se presentaron en casa materna de refugio. Era una casona colonial de 2 plantas, con fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado, aparentemente bien mantenida. Tocaron a la puerta a las 9 de la mañana. Nadie respondió. Tocaron nuevamente, más fuerte. Finalmente, uno de los hijos de doña Dolores, un hombre de unos 35 años, llamado Roberto Aguirre, abrió la puerta con expresión irritada. Al ver a los agentes y la orden judicial, su rostro palideció. Intentó cerrar la puerta, pero los agentes la forzaron. El interior de la casa olía de manera extraña, una mezcla de incienso, leche agria y algo más, algo dulzón y cloying que hacía que el estómago se revolviera. La señora Dolores apareció en la escalera, vestida completamente de negro, con un rosario en las manos. Su rostro mostraba indignación. Les exigió saber qué significaba aquella intrusión, que ella era una mujer decente, que cuidaba de muchachos pobres por caridad cristiana. El procurador Mendoza le leyó la orden de allanamiento. Los agentes se dispersaron por la casa. En la planta baja encontraron una cocina industrial donde había ollas gigantescas llenas de una sustancia blanca y espesa, claramente la leche que servían a los residentes. Villalobos tomó una muestra y la olió. Leche en polvo reconstituida, miel y un olor medicinal inconfundible. Láudano, probablemente mezclado con extractos de adormidera y valeriana. En el comedor, la mesa estaba puesta para 15 personas, pero con platos y cubiertos infantiles, vasos con dibujos de animalitos, servilletas de colores. Había biberones en una repisa, biberones para adultos, grandes, de vidrio grueso. En el segundo piso, los agentes encontraron las habitaciones, 5 cuartos, cada uno con 2 o 3 camas. En total, 11 muchachos, todos entre 19 y 26 años, estaban allí. Algunos dormían profundamente, otros estaban despiertos, pero en estado catatónico, mirando la pared. Las habitaciones estaban decoradas como cuartos de niños, con papel tapiz de animales, juguetes de madera en las repisas, móviles colgando del techo. Los muchachos vestían pijamas infantiles, algunos con pañales puestos. Sí, pañales. Villalobos sintió náusea. Uno de los muchachos, al ver a los agentes, comenzó a llorar y llamar a mami. Otro se escondió debajo de la cama. Un tercero preguntó si era hora de la leche. El doctor Jiménez comenzó a evaluar a los muchachos, mientras Villalobos tomaba sus signos vitales. Todos mostraban signos de desnutrición,
Todos tenían las pupilas contraídas. Todos presentaban las mismas marcas de succión en pecho y brazos que Rodrigo. Sus respuestas a preguntas básicas eran infantiles. No recordaban sus apellidos completos. No sabían qué día era. Algunos no recordaban sus edades. Cuando Jiménez preguntó dónde estaban sus familias, varios respondieron que Mami Dolores es nuestra familia. Era aterrador presenciar a hombres adultos, algunos con barba crecida, hablando como niños de 5 años, pidiendo que les dieran su leche, su osito de peluche, preguntando cuándo vendría Mami a darles su beso de buenas noches. Pero lo peor estaba aún por descubrir. Uno de los agentes encontró una puerta cerrada con candado al final del pasillo del segundo piso. Forzaron la cerradura. Era la sala maternal que Rodrigo había descrito, pero era aún más perturbadora en persona. Una habitación de unos 20 metros cuadrados, pintada de rosa pálido, con cortinas de encaje. En el centro, una mecedora gigante de madera oscura, pulida por el uso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, decenas, tal vez cientos de fotografías. Eran los muchachos, en diferentes etapas de su infantilización. En las primeras fotos de cada serie se veían relativamente normales, vestidos con ropa de calle, expresión seria. Pero en las fotos subsecuentes, progresivamente vestían ropa más infantil, sus expresiones se volvían más vacías, sus posturas más sumisas. En las últimas fotos de cada serie estaban completamente regresados, vestidos como bebés, sentados en el regazo de la señora Dolores o siendo alimentados con biberón por sus hijos. Había también cuadernos. El procurador Mendoza tomó uno y comenzó a leer. Estaba escrito con la letra cuidadosa y anticuada de Doña Dolores. Eran diarios, registros meticulosos de cada muchacho. Fecha de ingreso, nombre completo, edad, procedencia. Y luego, día por día, el progreso de infantilización. Anotaciones como día 23. Miguel ya no pregunta por su madre biológica, llama a esta madre con amor verdadero. O día 45. Tomás ha dejado de resistirse al amamantamiento, acepta el pecho con gratitud. O día 90. Javier ha olvidado cómo usar el sanitario correctamente. Requiere pañales permanentes. Su regresión es completa. Había tablas de alimentación, registros de dosis de la leche especial, notas sobre sesiones de acunamiento y refuerzo del vínculo maternal. Villalobos leyó por encima del hombro del procurador y sintió que el horror se apoderaba de él. Aquello no era solo abuso, era un experimento metódico, sistemático, de destrucción de la identidad adulta y reconstrucción de personalidades infantiles dependientes. En un rincón de la habitación había un baúl antiguo. Dentro, más cuadernos. Estos databan de años anteriores. El más antiguo era de 1949. El procurador Mendoza hizo cálculos rápidos. Si empezó en 49 y estaban en 56, eran 7 años de operación. Los cuadernos documentaban al menos 32 muchachos diferentes. 32. Solo había 11 en la casa ahora. ¿Dónde estaban los otros 21? Mendoza confrontó a la señora Dolores, que había sido detenida en la sala principal. Ella lo miró con ojos fríos y respondió con voz serena que sus niños anteriores habían regresado con Dios o encontrado hogares donde ser felices para siempre. Cuando Mendoza presionó, ella se negó a decir más. Sus hijos, los 4 varones y la mujer, todos arrestados también, permanecieron en silencio, mirando a su madre con devoción. Los agentes registraron el sótano. Era un espacio húmedo, de techos bajos, iluminado solo por tragaluces diminutos. Había estantes con frascos de conservas, sacos de grano, las cosas normales de una despensa. Pero en el fondo, detrás de una cortina, había otra puerta. Esta conducía a un cuarto más pequeño, sin ventanas, con un solo foco colgando del techo. El suelo era de tierra apisonada, y allí, parcialmente cubiertos por tierra suelta, los agentes encontraron huesos humanos. No muchos, pero suficientes. Un cráneo, costillas, fragmentos de fémur. El forense que fue llamado estimó que pertenecían al menos a 2 individuos, posiblemente 3, hombres jóvenes, a juzgar por el tamaño y densidad ósea. El análisis posterior reveló que llevaban allí entre 3 y 5 años. La señora Dolores fue arrestada formalmente y acusada de secuestro, privación ilegal de libertad, administración de sustancias psicotrópicas sin consentimiento y homicidio. Sus 5 hijos fueron arrestados como cómplices. El caso fue a juicio en octubre de 1956. Durante el proceso, testimonios de los 11 muchachos rescatados, aún en proceso de rehabilitación, revelaron el alcance completo del horror. La señora Dolores había creado un sistema perfecto de control.
Reclutaba a muchachos vulnerables, huérfanos o de familias pobres que no harían muchas preguntas. Los atraía con promesa de techo barato y comida. Una vez dentro, iniciaba la administración gradual de la leche con láudano. Al principio, dosis pequeñas, luego más y más. Simultáneamente, aplicaba técnicas de manipulación psicológica, alternando afecto maternal intenso con amenazas veladas sobre lo peligroso que era el mundo exterior. Les decía que sus familias no los querían realmente, que solo ella los amaba de verdad, que ser adulto era pecaminoso y doloroso, que ser niño era puro y bendito. Sus hijos biológicos, que habían crecido bajo su dominación absoluta, participaban activamente. Ellos mismos habían sido criados con la creencia de que nunca debían abandonar a su madre, que su único propósito era servirle. A pesar de tener 30, 40 años, se comportaban como niños cuando estaban cerca de ella. La alimentaban, la vestían, le obedecían sin cuestionar, y con los muchachos de la pensión replicaban el mismo patrón. Los trataban como hermanos menores, los cuidaban, los disciplinaban, los amamantaban, siguiendo las instrucciones de su madre. Era una familia demencial, una parodia grotesca de la maternidad. Los psiquiatras que evaluaron a la señora Dolores para el juicio determinaron que sufría de trastorno delirante con temática de grandeza maternal. Creía genuinamente que estaba salvando a esos muchachos del mundo pecaminoso, que su misión divina era mantenerlos eternamente puros e infantiles. No mostraba remordimiento. Cuando se le preguntó sobre los huesos en el sótano, explicó con calma que algunos de sus hijitos habían enfermado gravemente y que, a pesar de sus cuidados, Dios se los había llevado. Los había enterrado ella misma en el sótano porque no quería que extraños profanaran sus cuerpecitos. Los trataba, incluso en la muerte, como infantes. El juicio duró 3 semanas. Los testimonios eran escalofriantes. Rodrigo, ya recuperado parcialmente, describió cómo había visto morir a un muchacho llamado Antonio, que llevaba 3 años en la casa. A Antonio había desarrollado una infección pulmonar grave, probablemente neumonía, pero la señora Dolores se negó a llevarlo al hospital diciendo que los doctores eran gente mala que lastimaba a los niños. En cambio, le dio más leche, lo acunó, rezó por él. Antonio murió en sus brazos. Ella lloró, lo vistió con ropa limpia y esa misma noche, con ayuda de sus hijos, lo enterraron en el sótano. Les hizo jurar a todos que Antonio había ido al cielo a jugar con los ángeles y que nunca debían mencionar su nombre otra vez, y ellos, bajo el efecto de las drogas y la manipulación, obedecieron. Algunos ni siquiera recordaban que Antonio había existido. El jurado la encontró culpable de todos los cargos. Sin embargo, dada su edad avanzada y el dictamen psiquiátrico de demencia severa, no fue enviada a prisión. Fue internada en el manicomio de la Castañeda, en la Ciudad de México, donde permanecería el resto de su vida. Sus hijos recibieron sentencias de entre 10 y 15 años de prisión por complicidad. Casa materna de refugio fue clausurada y eventualmente demolida. Los 11 muchachos rescatados pasaron meses, algunos más de un año, en tratamiento psiquiátrico intensivo. El proceso de desintoxicación física fue relativamente rápido, pero la recuperación psicológica fue mucho más lenta. Tuvieron que reaprender a ser adultos, a tomar decisiones, a confiar en sus propios juicios. Algunos nunca se recuperaron completamente. 2 de ellos permanecieron internados en instituciones psiquiátricas de manera permanente, incapaces de reintegrarse a la vida normal. El doctor Villalobos continuó practicando medicina en Puebla, pero el caso lo marcó profundamente. Durante años tuvo pesadillas con la señora Dolores, meciendo a hombres adultos vestidos de bebés, cantándoles canciones de cuna con voz dulce, mientras les administraba veneno. Escribió un artículo sobre el caso que fue publicado en el Boletín Médico Nacional, advirtiendo a otros profesionales sobre los peligros de la manipulación psicológica combinada con drogas. El caso de Casa Materna se convirtió en material de estudio en facultades de psiquiatría, un ejemplo extremo de trastorno delirante y abuso sistemático. La señora Dolores Aguirre de Mendoza murió en la Castañeda en marzo de 1963, a los 69 años. Según los registros del manicomio, nunca mostró arrepentimiento ni comprensión de que había hecho algo malo. Hasta el final, insistía en que amaba a sus niños, que solo había querido protegerlos, que el mundo no entendía el sacrificio que era ser una madre verdadera. Pedía constantemente que le trajeran a sus hijitos. Lloraba porque no la dejaban cuidarlos. Los psiquiatras que la atendieron reportaron que era imposible hacerle comprender la naturaleza de sus crímenes. Para ella, todo había sido amor.
Han pasado décadas desde entonces. El terreno donde estuvo Casa Materna es ahora un estacionamiento público en el barrio de La Luz. Pocas personas recuerdan la historia. Los expedientes del caso permanecen archivados en los sótanos del Palacio de Justicia de Puebla, reuniendo polvo. De los 11 muchachos rescatados, 3 lograron rehacer sus vidas parcialmente. Consiguieron trabajos modestos, algunos se casaron, tuvieron hijos. Nunca hablaban de lo que les había sucedido. Otros 4 prefirieron desaparecer, cambiarse de nombre, mudarse a otras ciudades donde nadie conociera su historia. Los 2 que permanecieron internados murieron en los años 70 y 80, sin haber recuperado nunca su identidad completa. Los 2 restantes, según rumores no confirmados, se suicidaron años después del rescate, incapaces de vivir con los recuerdos. El doctor Villalobos murió en 1982 a los 73 años. En su testamento dejó una carta dirigida al Colegio Médico de Puebla, donde relataba una vez más el caso de Casa Materna y pedía que nunca fuera olvidado, que sirviera como recordatorio de que la maldad no siempre viene con rostro de monstruo. A veces viene con rostro de madre amorosa, con voz dulce y manos suaves, ofreciendo protección mientras destruye lentamente todo lo que te hace humano. Y hasta hoy, los ancianos del barrio de La Luz, que aún recuerdan aquellos años, evitan caminar por donde estuvo la casona de cantera. Rosa. Dicen que a veces, muy de noche, cuando la calle está vacía y silenciosa, se puede escuchar un sonido tenue, como canciones de cuna cantadas por voces masculinas adultas que intentan sonar infantiles, como el llanto de hombres que nunca dejaron de ser niños. Y dicen también, aunque nadie lo ha confirmado, que ocasionalmente aparecen en el barrio jóvenes desorientados, con mirada perdida, preguntando por una pensión familiar donde una señora muy amable, llamada Dolores, cuida de muchachos sin hogar, preguntando dónde pueden encontrar a su mami, buscando la leche que nunca dejaron de necesitar, porque algunos venenos no se curan con el tiempo, algunos horrores no terminan con la muerte del monstruo, algunos siguen viviendo, hambrientos, en los rincones más oscuros de la memoria colectiva, esperando su oportunidad de alimentarse una vez más.